Hola a todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy, como siempre los voy a acompañar en el transcurso de este programa donde buscamos guiarlos en el camino a nuestro Salvador. Y bueno, como siempre me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo, una linda semana aquí en Buenos Aires. Me alegro. ¿Quién más nos acompaña el día de hoy? Nos acompaña la señorita Micol Salcedo. Muy buenas tardes, Mico. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan hoy? Bien, todo tranquilo, ¿y vos? Bien también, gracias a Dios, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Quién más nos acompaña? Bueno, también nos acompaña nuestro pastor Ramón Arañaras. Muy buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Hola chicos, hola audiencia, bendiciones para todos, esperemos serle de mucha bendición. Así es. Bueno, si se tienen que comunicar con nosotros, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que hacerlo al 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si no, otro número es 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Si no pueden comunicarse por medio de celular o WhatsApp, pueden hacerlo por iglesiauad.belarga@gmail.com, iglesiauad.belarga@gmail.com. También estamos en Spotify y otras plataformas de podcast como Amor, Amistad y Reflexión, así nos pueden encontrar. Y estamos en Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios, así nos pueden encontrar en Facebook. Así es. Bueno, en este programa, el programa número 32, vamos a continuar con otra biografía bíblica. En esta oportunidad vamos a hablar de Jonás, que es el profeta que la mayoría de los lectores de la Biblia tildan de desobediente. Pero en la realidad manifiesta en las actitudes de este hombre para con Dios, nos marca un trato diferencial de Dios para Jonás hasta que entiende algo de los propósitos soberanos y divinos en generar y brindar a la humanidad nuevas oportunidades de conocerlo y, según el caso, servirle. Para esto vamos a estar viendo, obviamente, el libro de Jonás. Sí, vamos a hablar de su primer viaje, la huida, y el segundo viaje también, el gran pez. Y para terminar vamos a hablar de obediencia y avivamiento, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a empezar este programa con una canción de Jaime Murrell que se llama Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame
para que crezcas tú, Jesús. Bueno, acabamos de escuchar la canción de Jaime Murrell que se llama Yo quiero más de ti, y ahora le vamos a dar el paso a nuestra compañera Micol, que va a arrancar hablando sobre la vida de Jonás, hablando sobre su primer viaje, ¿no? ¿Micol? Sí, como hoy vamos a hablar de él, primero vamos a ver la reacción que tuvo al momento de Dios mandarlo a Nínive. En el primer capítulo arranca diciendo: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Acá la desobediencia y el avivamiento son temas importantes. Primero, Jonás, ante las directivas de Dios, sintió temor de ir a esa ciudad, y por eso decidió desobedecer a Dios, pretendiendo huir de él. Seguramente porque Nínive en esa época era la capital de Asiria, era un centro ceremonial para rendirle ofrendas a la diosa Istar, y una de las ciudades más grandes que había en ese momento, y era conocida también por la iniquidad de sus habitantes. Entonces, él, en vez de obedecer a Dios, decide irse para otro lugar y toma un barco, pero dice la Biblia también: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Con esto es claro que no podemos escaparnos de Dios ni escondernos, y que a pesar de nuestras objeciones, temores o debilidades, nos fortalece para cumplir con lo que Él planeó para nosotros. Así que lo que tenemos que aprender a hacer, a pesar de nuestro pensamiento acerca de lo que Él nos dice que hagamos, es someternos a hacer lo que nos toca hacer, que es no huir de Él. En el libro de Efesios, también en el capítulo 2, el versículo 10 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto nos recuerda que tiene planes Dios para nosotros y que Él se encarga de que nos ajustemos a ellos. Así que no necesitamos ser dotados en algo o los más inteligentes o vivos para poder hacer lo que Él nos manda. El hecho de que queramos hacer su voluntad es gracias al Espíritu Santo de Él, que vino a nosotros por haber recibido la salvación de Dios. Y también su palabra dice que Él produce el querer como el hacer. Entonces, solo debemos aprender a esforzarnos por estar en su presencia para que Él nos fortalezca y prepare para lo que nos toca hacer de parte de Él. Y en este caso de Jonás, a pesar de querer huir en un barco de la presencia de Dios, por medio de una tormenta les hace entender a Jonás y los marineros que estaban con él que era Dios el que estaba causando este viento en el mar y que era por causa de Jonás. Y la práctica de echar suertes también que se menciona, que hicieron los marineros, en la Biblia podemos ver que hay más referencias sobre esta práctica, aunque nada se sabe acerca de lo que realmente eran las suertes en esa época. Podría haber sido palos de varios tamaños, piedras parecidas a las monedas o alguna clase de dados. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos que los 11 apóstoles echaron suertes para determinar quién reemplazaría a Judas. Y en el caso de los romanos, que echaron suertes por los vestidos de Jesús, notamos que eventualmente este hecho se convirtió en un juego que las personas jugaban y hacían apuestas. Y en el caso de los marineros, ellos se dieron cuenta que quien había ido la ira de Dios sobre su barco fue Jonás. Y Jonás, cuando le preguntaron de dónde venía, les contó que estaba huyendo de Dios. Entonces, a pesar de que los marineros intentaron volver con la nave a la tierra firme, no pudieron, la tormenta era cada vez más fuerte,
hasta que echaron a Jonás al agua, clamando a Dios que no los matara. Y como el mar se quietó al momento de Jonás ser echado, tuvieron temor de Dios y le ofrecieron después sacrificios por haberlos dejado vivos. Con esta historia seguimos viendo que el amor de Dios, su misericordia y paciencia se manifiesta en su accesibilidad para todos, a pesar de nuestra reputación, actos, nacionalidad o descendencia. El Evangelio está accesible para todo el que quiera conocerlo. Es decir, la salvación que viene de Dios por medio de Jesucristo está disponible hoy. Así es. Y bueno, yo me quiero quedar con esta frase de que Jonás siempre trataba de huir de Dios, de hacerse como el que no estaba escuchando la voz de Dios, o tratar de salir siempre con la suya. Y bueno, Dios de una manera u otra siempre te trata de llevar al camino. Y mucha gente se empeña en seguir desoyendo o haciéndose de cuenta de que está desoyendo la voz de Dios para seguir siempre en la suya, y las cosas en la vida siempre se le van complicando un poquitito más. Pero bueno, vamos a continuar debatiendo acerca de lo que pasó con Jonás una vez que cayó también en el mar en el próximo bloque. Pero ahora le damos la palabra a nuestro pastor. Sí, más que el incidente que narra el libro de Jonás, uno puede hacer 1000 conjeturas, pero también hoy encontramos a gente que, si no es exactamente como ellos lo piensan, no sirve, no lo adoptan. Hoy hablaba con alguien que está haciendo una obra y le digo, qué paciencia que tienes para estar todo el día con un pedacito de tu obra. Y me dice, mira, si no queda como yo quiero, no lo hago. Así hay mucha gente que si no es como ellos piensan, como ellos dicen, como ellos hacen, no sirve. Pero uno puede ver, como hemos dicho al principio, Dios de alguna manera es el que ve exactamente lo que hay en el interior de cada uno. Y en este libro, más allá de lo que la mayoría entiende a simple lectura, es un hombre desobediente, que Dios lo tuvo que forzar, moviendo circunstancias muy poco agradables para él, y para llevarlo al destino donde Dios lo quería. Y puede ser, ponele, vamos a respetar esa opinión, pero lo cierto es, Jonás presenta el Dios de las oportunidades, siempre brinda oportunidades para conocerle, para amarle y también para servirle. Así es. Bueno, vamos a continuar debatiendo esto en el próximo bloque. Vamos a dejar ahora con una canción de Marilis Rivera que se llama Aún estoy de pie. Gracias te damos, Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias, Jesús. He pasado pruebas muy difíciles, pero aún estoy de pie. No es porque yo lo merezca, sino porque Dios ha sido fiel. Yo sé que la vida puede traer muchos problemas más, pero yo puedo confiar que Dios a mi lado estará. Yo estoy segura que tú conmigo vas, y aunque las pruebas sean duras, a mi lado estarás. Yo estoy segura que tú conmigo vas, y aunque las pruebas sean duras, a mi lado estarás, tú estarás. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Tú siempre estarás con nosotros, Jesús. Tú has prometido en tu palabra que nunca nos dejarás. Tu palabra a mí me dice que a los que te aman a ti, todas las cosas les ayudan para bien.
Yo sé que tú cumplirás en mí tu propósito y que todos tus planes en mi vida se harán realidad. Yo estoy segura que tú conmigo vas, y aunque las pruebas sean duras, a mi lado estarás. Si yo estoy segura que tú conmigo vas, y aunque las pruebas sean duras, a mi lado estarás. A mi lado estarás, a mi lado estarás. Amado de mi alma, deseado de mi corazón, siempre estarás conmigo, Dios. Y Dios contigo está, Él no te dejará, Él no te abandonará. Escucha bien, Dios no te dejará, Él no te abandonará. En sus brazos seguro estás, porque Dios ha prometido que contigo siempre estará. Estamos escuchando de Marilis Rivera la canción Aún estoy de pie, y vamos a empezar a debatir la temática de este día que ya empezó Nicole. Ella habló sobre el primer viaje, nosotros vamos a hablar acerca del segundo viaje. Bueno, para empezar, vamos a decir que sobre el final del capítulo 1 de Jonás pudimos ver que Jehová tenía preparado para él un gran pez que lo tragase por 3 días y 3 noches. Y aunque Jonás era un creyente rebelde y que se resistía, Dios no había terminado su propósito con él. Dios pudo haber rescatado a Jonás de muchas maneras, pero él eligió esta manera en específico debido al efecto que tendría en el corazón de Jonás. El libro de Jonás nos muestra principios importantes sobre la soberanía de Dios. ¿Qué sucede cuando Dios quiere que una persona haga algo, pero la persona no lo quiere hacer, no? Jonás nos muestra que Dios tiene una manera de traernos al lugar donde nosotros queremos lo que Él quiere. Aparentemente, Jonás no hizo nada por 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y fue únicamente después de que ese periodo hubiera terminado que él oró la siguiente oración. Quizás Jonás estuvo enojado este lapso de tiempo y tardó estos 3 días en darse cuenta que debía orar a Dios y pedir su salvación. En los versículos 1 y 2 de Jonás, él alaba a Dios por su liberación. La Biblia nos dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás aún está en el vientre del pez, pero él sabe que es suficiente que Jehová pueda escuchar su clamor. En fe, Jonás sabe que va a ser liberado. Jonás sabía que Dios lo escuchaba antes de que la respuesta llegara. Y esto muestra que Jonás tenía fe y que Dios nos puede dar una paz total y una seguridad de que nuestras oraciones serán contestadas, aún antes de que la respuesta en sí llegue hacia nosotros. Y en este y en el resto del capítulo, la oración de Jonás incorpora muchas frases y maneras figuradas de hablar de los salmos. Esto muestra que Jonás era un hombre que conocía la palabra de Dios y la sabía de corazón, ya que dentro de un pez no había ni Biblia y no había luz. Avancemos en la lectura de este capítulo. Dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
Jonás se dio cuenta que no fueron los marineros los que le echaron en el mar, fue Dios mismo. Él ve que nunca ha estado fuera del alcance de Dios y aunque él intentó huir de él, el dolor más grande de Jonás no era lo que estaba viviendo dentro del pez, sino sentirse separado de Dios le dolía mucho más. Y por eso su clamor con tal determinación, y Dios le da la seguridad de su libertad. Porque sabe que Dios lo estaba escuchando a pesar de todo. En los últimos versículos del capítulo dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Jonás se da cuenta que el resistir a Dios, el huir delante de él, es como ser un idólatra o creerse autosuficiente, y se arrepiente y vuelve a Dios, y él hace lo que él le pida, y cuando él declara la salvación es de Jehová. Está reconociendo el panorama completo, que no es una cuestión de raza, de lenguas o de religiones, sino que la salvación es de Jehová. En el último versículo podemos ver cómo felizmente Dios le ordena al pez que libere a Jonás, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El pez obraba el mandato de Dios, de la misma manera en que se tragó a Jonás, bajo la misma orden de Dios, lo liberó en tierra firme. La liberación llegó después de su arrepentimiento, fue completo. Jonás no solamente sentía lo que había hecho, ahora estaba confiando en Dios otra vez. Su liberación llegó después de que pasaron 3 días y 3 noches, proveyendo así una sombra futura de la resurrección de Jesús, como lo vemos en Mateo capítulo 12, versículo 40, que dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La liberación de Jonás llegó después de un ejemplo notable de dar su propia vida. Él dio su vida para apaciguar la ira de Dios y la vida de Dios en contra de otros, pero la muerte no lo retuvo. Después de 3 días y 3 noches de encarcelamiento, él estaba vivo y con libertad. Y bueno, con esto tenemos que empezar a darnos cuenta que muchas veces los humanos estamos también dentro de un pez porque somos tercos o somos necios o nos hacemos los que no escuchamos la palabra de Dios y nos pasamos encapsulados en nuestros problemas, por así decirlo, y no hacemos nada para tratar de solucionarlos, solamente estamos ahí y dejamos que el tiempo pase, y cuando ya nos cansamos de esperar, bueno, quizás ahí empezamos a buscar a Dios como para ver si hay alguna solución en Él. Y la realidad que nos cuenta es que la solución siempre está de Dios, pero quizás muchas veces nosotros no nos tomamos el tiempo de tratar de escuchar su palabra, o si la escuchamos, tratamos de hacer de que no la escuchamos porque lo que Dios nos propone hacer quizás no nos convenga, o no lo queremos hacer, o no es lo que sentimos en ese momento. Pero nuevamente, Dios siempre tiene la última palabra, y si no queremos estar encerrados dentro de un pez, como le pasó a Jonás, tenemos que justamente obedecer la palabra de Dios, no por miedo a los castigos o a las represalias, sino porque sabemos que si Dios lo decidió para nosotros, es lo que mejor podemos hacer, ¿no? Sí. ¿Pastor? Sí, hay en medio de esa oración una enseñanza universal o general, ¿no? Que recordar el versículo que dice: los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordia abandonan. Es evidente que le pasó a Jonás, y es evidente que fue solo un momento en su existencia. No sabemos la edad específica de Jonás cuando le tocó vivir este acontecimiento, el cual comentamos y tratamos de, como siempre, de un párrafo de la Escritura, tomar una lección de vida. Y la realidad es la vanidad ilusoria en la mente de Jonás, embargado por sus propios sentimientos, por el trasfondo cultural que vivía en su tiempo. Habida cuenta que se nombra a Nínive. Nínive fue la capital de los asirios, y los asirios, una nación muy cruel, sus soldados eran conocidos por su ferocidad, y como ya mencionó también Micol, Nínive era un centro de adoración a ídolos, de una forma especial, la que se mencionó, pero también importando dioses paganos, dioses ajenos, un panteón impresionante de dioses y diosas, y ellos
según lo que la Biblia dice, porque vamos a ver al final qué pasó cuando finalmente Jonás pudo llegar a esa ciudad y hacer lo que Dios esperaba. Es evidente, no solamente Jonás reconoció que los pensamientos de Dios son muchísimo más altos que los nuestros, como los caminos de Dios son muy diferentes al que nosotros pensamos que es el camino de Dios. Vanidad ilusoria es cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier destino, cualquier circunstancia que yo pretendo imponer lo mío en detrimento de lo que sé que es la soberana voluntad de Dios. Porque de aquí uno puede extraer la lección. Hay revelaciones personales de Dios y en forma especial a los que ya están en el ministerio. No es porque sí nomás el dedo de Dios apuntó a Jonás y dijo, este me va a servir. No, era profeta de Dios. ¿Y cómo llevó su ministerio? No lo sabemos. Pero en esto sí que le erró y fiero. Y Dios moviendo las circunstancias de vida, circunstancias terribles para él. Pero esas circunstancias terribles estaban involucrando a otros y a punto de hacerle perder la vida. Todos los pasajeros del mismo barco. Mientras todos estaban desesperados, él estaba durmiendo, como si nada. Y finalmente, cuando Dios guía todo lo que tiene que guiar, aunque no lo entendamos, como el tema, ¿cómo es? Sortearon ahí, hicieron algo parecido a un sorteo o suerte, como dice el texto, y la suerte cayó sobre Jonás. Pero no es que Dios está en contra de la adivinanza y los juegos de azar y las elecciones así, al que le toca, le toca. Por supuesto que sí, hay muchos incidentes en la Biblia, tal cual se ha mencionado. Pero también el Salmo 16 habla de que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, dice David. Y es una especie de suerte para ver qué es la propiedad que quedó encerrada en esas cuerdas. ¿Qué significa eso? Bueno, alguna elección mediante la suerte. También el pectoral del sumo sacerdote tenía dos piedritas que se llamaban el Urim y el Tumim. Y cuando uno quería saber si la respuesta de Dios era sí o la respuesta era no, se apelaba al Urim y al Tumim del sumo sacerdote. El sacerdote oraba, metía su mano allí donde estaban alojadas las piedras, y si salía una u otra, el sumo sacerdote y el que fue a buscar la dirección de Dios sabía si era el sí o el no. Pasó, se mencionó cuando se eligió al sucesor de Judas. Echaron suerte y la suerte cayó sobre el que finalmente fue el sucesor de Judas. Todo lo que nos toca vivir, tenga color evangelio o sea del evangelio, no escapa al control de Dios. Pero si la tosudez humana es hacer siempre lo que a uno se le canta, bien sabrá Dios hasta usar al mismo diablo o al mismo enemigo mío para hacerme recordar una palabra que yo nunca debí olvidar. Le pasó a Josías. Él tenía palabras de Dios que iba a morir en paz, que no iba a haber nada de lo que era fruto de la maldición de Dios por la desobediencia. Pero él se creyó, no sé, el más bendecido de todo, y se fue a la guerra sin el permiso de Dios. Y al quien él iba a enfrentar, Faraón Necao, le dijo: no te pongas, porque mi lucha no es con vos. Yo salgo a frenar a mi enemigo y vos no sos mi enemigo. Y además salgo con la bendición de Dios. Así que no te opongas a los designios de Dios. José no le creyó. Se retiró un poco a parodia del tecnicismo militar, una retrogradación táctica que es huir un poquitito, tomar ventaja, se cambió de ropa, volvió a la guerra. Mira, disfrázate de lo que quieras, pero a Dios no lo vas a confundir. Tal vez podés confundir al que te rodea, disfrazado o vendiéndole cierta personalidad, pero Dios no. Dios sabe lo que somos y qué hacemos. Mira, una flecha disparada al azar, porque en la guerra no se sabe cuánto, encima de flechazos, no se sabe quién disparó la flecha. Si hay un piquete de soldados de 200 y todos tienen arco y todos tiran a la vez,
¿Y cómo identifico la flecha que justo a mí me causó la herida? Porque le causó una herida mortal a Josías. Pero no murió pisoteado en el campo de batalla, porque Dios le permitió volver, llegó a la ciudad y el pueblo no entendía nada, porque Josías fue uno de los reyes muy buenos que tuvo la nación de Israel. Sí murió en paz, murió en su casa, pero pudiste vivir un tiempo más lleno de bendiciones, porque las reformas que hiciste, querido hermano Josías, nadie las hizo. La Pascua que te mandaste, dice la Biblia, desde los tiempos de los jueces de Israel, no se hizo semejante Pascua a Jehová y de Jehová para bendecir al pueblo. Entonces, ¿qué? Mi criterio, mi tosudez, va a anular lo que Dios quiere llevar a cabo. Digamos, va a anular esa línea roja de salvación que viene al costadito del avance de la humanidad, para que la humanidad encuentre en el programa de Dios salvación, que lo que yo no quiero hacer, eso va a anular. No seamos ilusos. Tampoco abandonemos la misericordia de Dios, porque si yo no quiero, Dios con gran dolor en su corazón, y va a obviar que yo esté allí junto con Él, tratando de ser canal de bendición a otros. Va a obviar, va a levantar a otro, y el otro tal vez hará algo parecido, pero como yo lo tenía que hacer, no lo va a hacer, porque Dios no se equivoca en la elección, pero tampoco va a forzar decisiones. Ya más tarde lo voy a explicar en el tercer capítulo del libro de Jonás. ¿Cómo es que Dios hace honor a su compromiso con la palabra escrita, la palabra revelada, y también a la voluntad dispuesta del ser humano, o para obedecerla, o por seguir haciéndola a su manera y pretender hasta presentarle un protocolo a Dios de cómo se le tiene que hablar y cómo se le tiene que dar oportunidades a Dios en la vida para que Dios opere milagros? Entonces, Jonás, bendita experiencia de Jonás, porque el Dios de Jonás sigue siendo hoy nuestro Dios, y la señal fuerte de lo que pasó con Cristo precisamente es lo que la Biblia dice, la señal de Jonás. Bueno, vamos a continuar esto en el próximo bloque. Los vamos a dejar con una canción infantil en esta oportunidad, pero que habla acerca de la historia de Jonás. El intérprete es de Trigo Santo y la canción se llama Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡blup! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡blup! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡blup! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Estábamos escuchando de Trigo Santo la canción Jonás, y vamos a darle la palabra a nuestro pastor, pero antes vamos a ir a la Biblia, al capítulo 3 de Jonás. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 5 del capítulo 4. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Es parte del relato final del libro de Jonás, y uno puede ver a simple vista el Dios bendito de las circunstancias. Es el único que puede cambiar el curso de cualquier circunstancia que nos toca enfrentar. Puede mover la perspectiva divina para proveer siempre nuevas oportunidades. Y también, lamentablemente, tengo que señalar lo que la Biblia marca de la perspectiva de Jonás, tratando de justificar. Allí claramente vamos a comenzar con eso. En el versículo 4:2 dice: Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientas del mal. Enojarse porque Dios es muy bueno. Jonás lo hizo. Y no es el único mortal que se enoja con Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Excusas, porque Dios sabía el trasfondo de esa decisión antes de que Jonás abriera su boca. Asiria, un posible enemigo del pueblo de Israel, porque todavía no estaba erigido como potencia conquistadora como lo fue, y nos narra los anales de la historia secular. Enemigo, que yo bendiga a mi enemigo. La idea común es: al enemigo hay que hacerle la guerra, hasta acabarlo, que desaparezca la amenaza que me presenta él o esa cultura, en el caso de Jonás, esa ciudad. Vamos a hacer números. La Biblia dice claramente, porque Jesús y Dios y el Espíritu Santo tienen el hábito de decir la verdad. Cuando en el último versículo dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Los animales también cuentan. Las mascotas que tengo en casa también, ¿Dios las considera? Sí, Señor. Y vos no sabés que cuando lo tratás mal, tu mascota habla con Dios, y Dios ve ese sufrimiento que le ocasionaste. Por eso marca también con el cuidado de la mascota, diferencia la palabra de Dios. Hay un proverbio que dice: el justo cuida la vida de sus animales, mas el injusto las golpea, las maltrata, las desampara. Ay, ay, ay. Y hemos visto en este libro lo que en el contexto general se marca. Cuando los animales ven a Dios, oyen algo de Dios, son más obedientes que los que deberíamos serlo nosotros, que supuestamente somos mejores que ellos. Tenemos capacidad pensante, capacidad de hablar, capacidad de transformar el entorno donde vivimos. Pero los animales en la Biblia, o los animales que Dios utilizó y que están registrados en la Biblia, marcaron mayor solicitud a la obediencia, mayor disposición a hacer lo que en ese momento, en esa circunstancia que iban a ser utilizados, hicieron. Jonás
mezquinando la gracia de Dios. Pero Jonás, ¿te olvidaste que Dios apartó a Israel para que a través de Israel el mundo conociera la gracia de salvación? El mundo supiera del Dios de amor, del Dios de misericordia. Entonces aquí se da otra situación. Nosotros queremos ser administradores de la bondad de Dios e indicarle a Dios a quién bendecir y a quién no, a quién abrirle la puerta de su cielo y a quién cerrársela. Indicarle a Dios qué tiene que hacer con aquel que yo creo que es mi enemigo. Y me olvido lo fundamental. Dios es el único que analiza todas las perspectivas que se debe analizar de cada caso. Yo no. Porque si mis sentimientos están enconados contra algo, todo el mundo es bueno menos al que yo lo tengo acá, como un nudo en la garganta, porque mis sentimientos están enconados contra él. Me cerré. Entonces cabe la expresión, algunos no ven más allá de la punta de su nariz. Y si se enojan, se mal enojan. Como aquí Jonás. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Qué cosa increíble que Dios lidie con lo que nosotros creemos ser y no somos. La Biblia dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Recuerda la oración de Jonás? Sabía que Dios lo escuchaba. Pero también yo resalté en la entrada anterior, los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Cuando Jonás salió de ese pez, no salió como entró, porque testimonios modernos de personas rescatadas, igual que Jonás, del vientre del pez, porque en las pescas de altura muchas veces, sin querer, están pescando un gran animal. Y oh sorpresa, en alguno de esos grandes animales, al abrirlo, al desguazarlo, porque se aprovecha mucho la grasa, se aprovecha la carne, se aprovechan las aletas, al abrir el estómago han encontrado gente con vida, pero los ácidos del estómago del animal ya empezaban el trabajo de digerir la piel y le sacan el color de la piel, blancos completamente, que si todavía respira hay oportunidad de que con el tiempo recupere otra vez el color rosadito de su piel. Bueno, Jonás estuvo 3 días, 3 noches, no era tanto, pero cuando el pez lo vomitó en la playa de Nínive, ¡ah, sorpresa! ¿Dónde estoy? Nínive, ¡ah! ¿Vos quisiste viajar en barco? Dios te hizo viajar en submarino. Un submarino viviente. ¿Llegaste sanito? No descolorido, sino con la piel rosadita. Vamos a hacer lo que tenías que hacer. ¿Qué tenías que hacer? Hablar un mensaje tan sencillo. Está registrado en la Biblia. De aquí a 40 días, dice Dios, va a destruir esta ciudad. El único mensaje que dice, versículo 4 del 3. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No hay más mensaje. Caminamos una cuadra, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No hay más mensaje. ¿Y eso produjo conversión? Si vos le decís al pecador, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar lo mejor, Dios quiere proveerte todo lo necesario para que vivas completamente feliz, no te crean.
Pero si le dice, te vas al infierno por maldito pecador, así dice la Biblia, ahí le llama la atención. Momento, yo no soy un maldito pecador, porque no conozco la Biblia, te vas. Bueno, la Biblia dice eso. Quien no se acerca a Dios vive con la maldición por desconocer el programa de Dios de red. Los mensajes duros asustan, pero te hacen reflexionar. ¿Por qué soy reo de condenación eterna? Nunca endulce los oídos de nadie pretendiendo dar un mensaje espiritual. Habla lo que Dios te puso como mensaje en tu corazón. Lo único que tienes que decir, y aquí a 40 días Nínive será destruida, y Jonás contento. Sí, Señor, destrúyelos. Destrúyelos, por favor. Le calzaba justo el mensaje. Pero Jonás se olvidó que Dios es muy misericordioso. El mensaje se escuchó, llegó a oídos del rey de Nínive y comenzó a dar órdenes. Seguramente era un déspota, un tirano. Hizo proclamar y anunciar que por mandato del rey todos tenían que humillarse delante de la presencia de Dios, tratar de conocer a Dios y que tenían que vestirse como arrepentidos. Versículo 8 dice, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Ese mensaje no lo trajo Jonás, orden del rey. Y como déspota o tirano, que él no lo cumple, se muere. Así es, no hay oportunidad para reflexionar. Hay una orden terminante. Y abrimos la puerta a la expectativa. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Quién sabe si se apartará del ardor de su ira? ¿Quién sabe si nos dará otra oportunidad? Ellos no lo sabían. Jonás debería saberlo, porque Dios le dio otra oportunidad de estar ahí cumpliendo su voluntad. ¿Quién sabe cómo actúa Dios? Nadie. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer mañana. Ni nosotros sabemos mucho si no programamos, y programando también no sabemos cómo sopla el viento o qué circunstancias vamos a enfrentar. Menos vamos a saber qué se le ocurre a Dios o por qué Dios le permite la vida al más malo, al más sanguinario, al más maldito, como decimos, al ladrón, a aquel que no se lleva bien ni con su propia madre. Te puedo contar experiencias de consejería pastoral a gente muy mala y las ocurrencias que han tenido para decirme del por qué eran así. Todo el mundo era malo, menos ellos. Y aún de gente con color a siervo o sierva de Dios, muy tajante. No, porque esto es pecado, esto es bendición. Y hay que marcar las cosas así, ¿sí? Después desaparece. La idea bíblica es que todo cristiano, todo siervo de Dios sea como las estrellas en el firmamento que brillan siempre. Pero parece que el diablo quiere que seamos estrellas fugaces o aerolitos. Brillar un momentito y desaparecer. No es la idea de Dios. Bueno, una de estas, ¿no? Desapareció. A los 3 años aparece en la iglesia. A menudo estoy temprano para hacer algo u otro. O a veces me quedo un ratito más. Esa vez estaba temprano y aparece y yo, sorpresa. ¿Qué te trae por acá? No, yo quería venir. Pero no a la reunión, quería agarrarlo a usted para preguntarle algo. Bueno, dale. Soy todo oreja, dijo el conejo, le digo, para hacerla reír un poco, estaba muy serio. ¿Y qué me consulta? Me consulta lo siguiente. He conocido un buen muchacho, pero excelente muchacho. ¿Qué le ha ido mal? Porque él es separado, es divorciado y a veces está solo. Pero, ¿por qué me contás? ¿Por qué no viene el muchacho a hablar conmigo? No, escucha. Bueno, hasta ahora tengo que conociste un muchacho muy bueno,
separado, divorciado. Bueno, sí, pero no de una mujer, de 2 mujeres. ¿Y qué pasó con la segunda mujer? Y también lo trataba muy mal, no supo valorar lo bueno de su pareja. El muchacho se cansó y se fue. O sea que estábamos hablando de la misma persona. 2 veces fracasó en un intento de vivir en pareja. Y vos decís que las 2 veces la culpable era su pareja, no él. Sí. Le digo, ¿y cómo sabes tanto? No, porque ahora está conmigo. ¿Cómo que está con vos? ¿No sabía tanto tiempo que te borraste que ya te casaste? No me casé, por eso quería hablar contigo. ¿Pero en qué querés hablar? Si vos conocés la Escritura. ¿Te acordás que vos le marcabas a los hermanos, esto es maldición, esto es pecado, esto es bendición? ¿Y qué pasó? ¿Te olvidaste? No, pero hay casos y casos. Este muchacho es muy bueno. Bueno, se van a casar y no sé, tenemos que ver. Vamos despacio. Bueno, me alegra. Quiere decir, yo estoy tranquilo porque te estás tomando tu tiempo para ver si te conviene o no. Bueno, eso es importante antes de ir a vivir en pareja. Y eso quiero decir, ya estoy viviendo en pareja. ¿Pero cómo que estás viviendo en pareja? Mira, no hablo con cualquiera. Si vos sabes que eso no hay que hacerlo. Pero vio que somos seres humanos, que somos débiles. Sí lo sé, le digo. Pero, ¿qué te parece? ¿Vas a formalizar? Y no, porque veo que no es tan bueno. Pero lo defendiste, que los 2 fracasos que tuvo él para vivir de pareja era por culpa de la mujer, no de él. Y ahora vos no querés formalizar con él, sabiendo las cosas como la Biblia enseña que se deben hacer. Y me quiero tomar un tiempo. Bueno, vamos a hacer algo. Mientras te tomás tu tiempo y decidís, no convivan juntos. Te lo aclaro, no se acuesten en la misma cama. Porque no creo que ores antes de fornicar, porque si oras no sirve. Señor, guárdame que no fornique. No, cuidado, si vos sabés la debilidad humana. Y le digo en confianza, me extraña que hayas hecho eso. Muy extrañada. Y lo que pasa es que la gente no entiende que uno tiene debilidad. Bueno, yo creía que vos lo entendías por cómo predicabas cuando tenías la oportunidad. ¿Qué pasó? Bueno, le pido que me ayude, vamos a orar y yo lo voy a mantener al tanto. No se casaron, se separaron. La debilidad, sí señor, mucha debilidad. Como acá la debilidad de Jonás, si yo sabía que le hablaba a esta gente, y vos que sos muy bueno, tío, yo sabía que vos ibas a perdonar. Por eso me enojé, por eso no quería venir. No inventes excusa. No es tu parecer, es lo que Dios dice. Anda y habla tal cosa, tal mensaje. No sabes lo que va a acontecer, pero vos librás tu alma cuando cuentas, cuando retransmites lo que Dios quiere que compartas. Y si no lo haces, el otro va a morir por su pecado, pero Dios va a cargar esa culpabilidad en vos que no quisiste anunciar ese justo castigo que venía por el mal proceder. El deber de la atalaya. ¿Te arrepientes, Dios? Yo sabía que si ellos se ponían a llorar un poquito, felizmente no dice la Biblia que si ellos derramaran lágrimas de cocodrilo, vos te convences. No. Dios, el único que sabe las cosas como son, dice la Biblia, abomina al pecado y al que se deleita en el pecado. Dios lo ve tan malito, tan pseudo santito a Jonás, que le dice, ¿y haces bien vos en enojarte tanto? ¿Haces bien? Pensarlo. Porque la unción del Espíritu de Dios no me deja enojar. La unción del Espíritu de Dios me hace exprimir el cerebro para que vea otras opciones antes de enojarme.
si no está el Espíritu de Dios. Caigo como Jonás para enojarme, porque Dios es bueno, porque Dios es perdonador, porque Dios hace milagros. No lo pudo convencer Dios a Jonás de que estaba mal, porque Jonás se apartó un poquito, buscó las primeras butacas de un cine, de un teatro que se hizo en la mente, porque quería ver cómo caía fuego del cielo para destruir a Nínive. Olvídate de eso, Jonás, Dios ya los perdonó. No es como a vos se te ocurre. Esta gente que no entiende nada merece todavía que Dios los borre del mapa. Espera sentado, y se sentó. Y Dios dice, hizo crecer una plantita que le diera sombra. Y por ahí, Jonás, creo que nos vamos entendiendo, Dios, ¿eh? Gracias por la plantita. Pero el otro día la plantita se murió y el sol le quemó la cabeza. Parece que le quemó los sesos porque se enojó con Dios. Y ahora mira la oración de Jonás. Señor, te pido que me quites la vida. No quiero vivir. Ay, Jonás, mira la paciencia de Dios. Jonás, no haces bien en enojarte. Y si a vos te da más rabia el hecho de que se murió una plantita que no sembraste ni cuidaste para que se haga fuerte y te dé sombra. Si a vos te da rabia eso, ¿y qué hago yo entonces? Sí, hay 120.000 personas ahí en esa ciudad que no tienen la lucidez mental que vos tenés para conocerme, que soy bueno, generoso, que doy nuevas oportunidades y perdonador. No dice nada más de Jonás. Pero cuando vamos al libro de Nahum, 120 años en el futuro, uno descubre que el mensaje llegó, hizo nueva a mucha gente de esa ciudad, hubo una congregación, y nos dice los targúmenes israelíes que tratan de explicar la historia de Jonás. Jonás murió en Nínive porque se quedó ahí habiendo entendido el concepto de nuevas oportunidades que Dios le dio y murió, como dicen los judíos, el Nevi Junius. Puso su vida para apacentar a los nuevos convertidos y murió allí. Y hay un tumulto cerca de la que fue una ciudad esplendorosa en su tiempo, allí en la tierra de Irak, allí cerca de lo que hoy es la ciudad moderna de Mosul. A pocos metros están allí los yacimientos de la antigua ciudad, y dentro de la ciudad hay como una casita deshecha que se dice, este fue el templo y la casa del profeta Jonás en todos los días de su vida hasta que Dios se lo subió. Puede ser, porque él entendió finalmente lo que nosotros ahora tenemos que entender, que Dios es perdonador, que Dios conoce las cosas como son, y yo puedo errarle, pero muchísimo. Pero si me arrepiento, o voy a la presencia del Señor, como sea, y le doy oportunidad a Dios que siga tratando en mí, la voy a entender, y voy a descubrir siempre esto, que voy a ir redondeando para terminar. Lo mejor que me puede pasar en la vida es conocer a Dios y algo del programa que Él tiene para mí. Todos somos importantes en el programa de Dios para redimir al que cree. Jonás testifica con hechos. Vaya que Dios sigue dando oportunidades a quien las merece y a quien el ser humano cree que no las merece. Dios nos ama, Dios tiene un programa tan especial. Encontrar ese programa es aprender a disfrutar plenamente la vida que Él nos da y nos sostiene. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, vamos cerrando este capítulo de Amor, Amistad y Reflexión. Espero que les haya gustado, compártanlo, como siempre decimos. También queremos saludar a toda la audiencia que se sigue sumando a nuestro programa, gente también de Francia, estuvimos viendo que se nos sumó como audiencia, de Francia, de Brasil, de Guatemala, de Perú, de Chile, de El Salvador, de Bolivia,
de Rusia, de Honduras, de la India. Así que bueno, saludo grande para todos y gracias por compartir este programa. Y bueno, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, ¿no? Sí. Bueno, hasta la semana que viene, Nicole. Dale, hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana. Gracias, igualmente. Hasta la semana que viene, Pastor. Bendiciones, querida audiencia, bendiciones, chicos, ahí estaremos, Dios mediante. Amén. Bueno, hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Los voy a dejar con una última canción para arrancar bien esta semana. Los vamos a dejar con una canción de Rabito. La canción se llama Mi corazón está de fiesta. Hasta la semana que viene. Trataré de alejarme de todo lo que me lastima. Trataré de comer la comida que no contamina. Trataré de mostrarle a la gente que no estoy tan loco, que esta forma de vida me trajo la paz poco a poco. Si hay tormentas dentro de mi alma, su voz la serena. Nada tengo por qué preocuparme, no vale la pena. Aprendí a gozarme en las cosas que vienen del cielo. Aprendí que al confiar en Jesús, mis caminos se llenan de luz. Yo siento su amor, yo siento su amor. Es algo muy grande que me está abrazando. Yo vivo de fiesta en mi corazón. Y tú que me escuchas, que estás esperando. Yo siento su amor, yo siento su amor. Y es esta mi forma de agradecimiento. Yo vivo de fiesta en mi corazón, pues Él vive adentro. Si tuviera que empezar de nuevo lo haría. Tomaría aquella decisión que me cambió la vida. Porque el Dios de la tierra y del cielo y de todo lo vivo es el Dios que está cerca de mí y también puede estarlo de ti. Yo siento su amor, yo siento su amor. Es algo muy grande que me está abrazando. Yo vivo de fiesta en mi corazón. Y tú que me escuchas, que estás esperando. Yo siento su amor, yo siento su amor. Y es esta mi forma de agradecimiento. Yo vivo de fiesta en mi corazón, pues Él vive adentro.